Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el tema de colecistitis. Voy a abarcar desde lo que es la definición, lo que es la epidemiología, la etiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y sus complicaciones. A su vez, pues voy a hablar sobre los tipos de colecistitis, porque no nada más hay colecistitis aguda, sino también hay crónica, enfisematosa, también hay gangrenosa, entre otras, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con la definición. Entonces, ¿qué es la colecistitis? La colecistitis vamos a tener que se define como la inflamación de la pared vesicular ocasionada pues principalmente por cálculos politos, también llamados con menor frecuencia por barro o lodo biliar. En cuanto a lo que es la epidemiología, tenemos que se presenta en el 5 al 10% de los pacientes con colelitiasis. La colecistitis pues, aguda se presenta con más frecuencia en mayores de 40 años, tanto en hombres como en mujeres, siendo más frecuente en el sexo femenino en relación 2:1. Tenemos que un 20% de los cálculos biliares sintomáticos evolucionan a colecistitis. Además tenemos que pues, en países desarrollados la prevalencia de cálculos biliares se estima entre un 5 a 10% dentro de la población adulta. En México la prevalencia es aproximadamente de un 14.3%. Ahora, en la etiología tenemos que es principalmente provocado en un 90% por litiasis biliar. A este tipo de colecistitis se le llama colecistitis litiásica. Cuando no es causada por cálculos, causada por procesos infecciosos, por una cirugía mayor, por fármacos, porque el paciente haya sufrido algún traumatismo, que esté en ventilación mecánica, que tenga una nutrición parenteral o que haya sufrido quemaduras, a este tipo de colecistitis se le va a llamar colecistitis alitiásica, va a suceder con frecuencia en un 9%. Y finalmente, aquellas colecistitis provocadas por microorganismos aerobios o anaerobios, ya sea por ejemplo, una Clostridium, una Escherichia coli, una Klebsiella, se va a llamar colecistitis enfisematosa y solamente en un 1% suelen suceder este tipo de colecistitis. Posteriormente tenemos lo que es los factores de riesgo. Principalmente tenemos la edad más frecuente a partir de los 40 años, cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años. Como ya lo había mencionado, pues principalmente se da en el sexo femenino. Por lo tanto, pues en pacientes embarazadas, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol, pues normalmente son formas asintomáticas de litiasis biliar. Y tanto el barro biliar como los cálculos menores de 10 milímetros habitualmente desaparecen tras el parto. Además, otros factores de riesgo que suelen, pues ahora sí que relacionar con una colecistitis, pues es la obesidad, la diabetes mellitus y la dislipidemia. A su vez, pues mencionaban lo que es pues tiene relación estos tres factores de riesgo en específico junto con el síndrome metabólico, ya que pues a su vez genera obesidad y pues también tiene relación con la dislipidemia y la diabetes mellitus tipo 2, entre otras cosas. Posteriormente, pues tenemos lo que es la fisiopatología. La fisiopatología es muy característica, ya que pues suele presentar pues una inflamación aguda de lo que es la pared vesicular, y además suele presentarse tras lo que es la obstrucción del conducto cístico, pues por un cálculo, hablando específicamente de un tipo litiásico. Entonces tenemos que la respuesta inflamatoria pues puede desencadenarse por tres factores. Número 1, que hay una inflamación mecánica producida por el aumento de la presión intraluminal y la distensión con la subsiguiente isquemia de la mucosa y de la pared vesicular. Número 2, tenemos que pues por una inflamación química originada por la liberación de lisolicitina debido a la afección de la fosfolipasa sobre la lecitina de la bilis y por otros factores císticos locales. Y finalmente el número 3 es por una inflamación bacteriana que puede intervenir en 50 a 85% de los pacientes con colecistitis aguda.
Los microorganismos con mayor frecuencia en cultivos de bilis que se encuentran, pues es la Escherichia coli, las especies de Klebsiella, Streptococcus y Clostridium, entre otros. Más adelante voy a hablarles con más detalle de estos tipos de colecistitis, pero ahorita les voy a hablar con más detalle sobre la fisiopatología explicada de mejor forma. Entonces tenemos que en cuanto a todo empieza porque hay una obstrucción del cuello vesicular ocasionado por un cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que provoca es que haya una contracción intensa y una distensión vesicular. Esto nos explica el cuadro clínico, la manifestación clínica característica, que es el dolor cólico abdominal. Esto nos la estaré explicando, sucediendo ¿por qué? Por una contracción intensa y por una distensión vesicular. La obstrucción que genera todo esto, a su vez genera edema de la pared vesicular, retención de las secreciones biliares y alteraciones vasculares. A su vez, el edema de la pared gatilla la liberación de la fosfolipasa al alterarse las células epiteliales que lo contienen. Esta fosfolipasa, ¿qué es lo que va a hacer? Convierte la lecitina, que es un componente normal de la mucosa vesicular, en lisolecitina. Aquí el problema es que esta última es citotóxica. Por lo tanto, a su vez se va a producir ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos y esto va a favorecer la producción de prostaglandinas como la prostaglandina I2 y la E2 y esto a su vez va a traer como consecuencia el desencadenamiento del proceso inflamatorio, que a su vez lo que son las secreciones biliares y los cálculos pues son irritantes y entonces de igual forma favorecen pues este proceso. De igual forma tenemos que en la colecistitis hay isquemia. Esta isquemia, ¿cómo va a ser provocada? Pues esta isquemia se da por la compresión del conducto cístico por parte del cálculo, genera trombosis de los vasos císticos, esto por el aumento de la presión intraluminal secundaria a la obstrucción, como lo había mencionado al principio. Esto a su vez pues disminuye el flujo sanguíneo de los vasos císticos y la combinación de ambos mecanismos pues lleva a la isquemia y pues la isquemia pues solamente lo único que genera es el agravamiento del cuadro inflamatorio. Y bueno, continuando con esto, tenemos a su vez lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico igual es muy característico en esta enfermedad, ya que principalmente está caracterizado por el dolor abdominal, que pues este dolor abdominal es un dolor localizado en el hipocondrio derecho, que es constante, de duración generalmente superior a 5 horas, típicamente irradiado a la espalda. También se puede acompañar este dolor abdominal con náuseas, con vómitos, con fiebres de 38 a 39 grados. También se menciona la ictericia, que suele suceder en 20% de los casos, sobre todo en pacientes con colecistitis aguda, que aquí la ictericia pues suele ser menor de 4 miligramos sobre decilitro. Pues alrededor del 80% de los pacientes con colecistitis aguda tiene un antecedente consistente con colecistitis crónica. La primera pues se inicia como un ataque de cólico biliar, pero a diferencia de la colecistitis crónica no va a disminuir este dolor, no va a desaparecer y puede persistir por varios días. Es típico que el dolor se encuentre pues en el cuadrante superior derecho o el epigastro y puede irradiarse a la parte superior de la espalda o al área interescapular. Por lo regular, pues es más intenso respecto del dolor que acompaña a un cólico biliar no complicado. Con frecuencia, pues el paciente tiene fiebre, anorexia, náuseas y vómitos y rehúsa moverse, ya que el proceso inflamatorio afecta al peritoneo parietal. En la exploración física, pues hay hipersensibilidad y resistencias focales en el cuadrante superior derecho. En ocasiones se va a palpar una masa, la vesícula biliar y el epiplón se encuentran adheridos. Además, pues tenemos que en la colecistitis aguda es característico un signo de Murphy, es decir, que hay detención de la inspiración con la palpación profunda del área subcostal derecha. Este signo de Murphy, ¿cómo se va a encontrar? Tenemos que hacer una línea oblicua, tenemos que trazar una línea oblicua que parte de la cicatriz umbilical y que va a terminar en el pliegue axilar anterior. A su vez, tenemos que trazar una línea medio clavicular que pasa por el reborde costal derecho
específicamente el noveno reborde costal. Se va a colocar pues la punta de ambos pulgares yuxtapuestos en el punto de Murphy y se va a solicitar al paciente pues que realice una inspiración forzada. Este signo va a ser positivo si el paciente refiere dolor e interrumpe la respiración. Eso pues es principalmente lo característico del signo de Murphy, pero no comunes los escalofríos. Existe el signo de rebote localizado en el cuadrante superior derecho, lo mismo que distensión abdominal y disminución de los ruidos intestinales como consecuencia del hilio paralítico, pero no suele haber signos peritoneales generalizados ni rigidez abdominal, salvo que haya ocurrido la perforación. Continuamos, tendríamos lo que es el diagnóstico. En el caso del diagnóstico, tenemos que principalmente se va a dar pues por una ecografía abdominal. Este estudio es no invasivo y es de primera elección. Aquí pues lo que vamos a encontrar principalmente es un engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5 milímetros, líquido perivesicular, alargamiento vesical de 8 centímetros y 4 centímetros diametralmente, un lito encarcelado, una sombra acústica y ecos intramurales. De igual manera, tenemos que en el diagnóstico, la ecografía pues es el estudio radiológico más útil para el diagnóstico de colecistitis aguda y además pues es de elección porque tiene una sensibilidad y especificidad del 95%, además de ser un estudio sensible para documentar la presencia o ausencia de cálculos, pues muestra el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y el líquido pericolecístico. Además tenemos que la hipersensibilidad focal sobre la vesícula biliar cuando se comprime con la sonda sonográfica o también llamado signo de Murphy sonográfico señala pues igual esta colecistitis. En casos atípicos pues puede ser útil la gamografía biliar con radionúclidos o también llamada gamografía IDA. También tenemos que la falta de llenado de la vesícula biliar después de 4 horas pues nos indicaría obstrucción del conducto cístico y pues es muy sensible y específica para colecistitis aguda. De igual forma, pues la gamografía IDA normal excluye esta última y en pacientes pues con dolor agudo del abdomen con frecuencia se lleva a cabo la tomografía computarizada, la cual revela engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y presencia de cálculos biliares, así como de aire en la pared de la vesícula, pero es menos sensible que la ecografía. Tenemos a su vez que otros estudios que pueden sernos útiles, como la tomografía axial computarizada. En este caso, pues aquí se podría observar engrosamiento de la pared vesicular, líquido perivesicular y alargamiento vesicular. También tendríamos lo que es la gamografía biliar o la gamografía IDA por radionúclidos. Aquí se va a solicitar pues cuando la clínica y la ecografía no fueran concluyentes y finalmente pues la resonancia magnética nuclear. Aquí pues vamos a poder observar un líquido perivesicular y engrosamiento de la pared vesicular. Esos fueron los estudios de gabinete. En cuanto a las pruebas de laboratorio, van a ser importantes ya que el paciente puede presentar una leucocitosis. En este caso, esta leucocitosis puede ser leve a moderada, puede ir de 12,000 a 15,000 células por milímetro cúbico. No obstante, pues en algunos individuos la cuenta de leucocitos es normal. Una leucocitosis mayor de 20,000 nos va a sugerir una forma de colecistitis gangrenosa o una colangitis concomitante o puede indicarnos una perforación. Tenemos igual forma las determinaciones químicas hepáticas séricas son casi siempre normales, pero es posible que haya un aumento leve de la bilirrubina sérica, como lo había mencionado al principio, menor de 4 miligramos sobre mililitro, junto con incremento discreto de la fosfatasa alcalina, transaminasa y amilasa. En cuanto a lo que es la ictericia grave, nos va a sugerir cálculos en el infundíbulo de la vesícula biliar que obstruye de forma mecánica el conducto biliar. Esto se conoce como síndrome de Mirizzi.
Además, en pacientes de edad avanzada y en diabéticos, pues la colecistitis aguda puede presentarse en forma sutil y dar por resultado un diagnóstico demorado. En estos enfermos, pues es alta la incidencia de complicaciones y también tienen una tasa de mortalidad casi 10 veces mayor en comparación con los enfermos más jóvenes no diabéticos. También tenemos que, bueno, va a haber, también suele decirse que hay una triada característica que es dolor en el cuadrante superior derecho de comienzo brusco, que haya fiebre y leucocitos, pues es muy sugerente de esta colecistitis aguda. Lo habitual pues es detectar leucocitos de 10.000 a 15.000. Bueno, hablando ya del diagnóstico diferencial, va a haber diversas patologías que nos hace sospechar, ahora sí que cuando hagamos la exploración física y el cuadro clínico de otras enfermedades, sin embargo, con una buena historia clínica y mediante el buen procedimiento de la exploración física, pues vamos a descartarlas. Una de ellas pues sería la úlcera péptica perforada, apendicitis, ya que lo que no había mencionado es que puede haber pacientes con presencia de signos de irritación peritoneal y hacernos pensar de una apendicitis, pero vamos a descartarla por lo que es las pruebas de laboratorio y así poder pues confirmar, pues ahora sí que nuestro diagnóstico. También puede hacernos pensar de una obstrucción intestinal, de pancreatitis aguda, de un cólico renal o biliar, colangitis aguda o bacteriana, de una pielonefritis, de una hepatitis aguda, de un hígado congestivo, de patologías cardíacas como una angina de pecho, de un infarto de miocardio, de una rotura de aneurisma o aórtico, de tumores o abscesos hepáticos, de un herpes zóster o de un síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. De igual forma, tenemos que los pacientes pueden estar taquicárdicos o con alza térmica hablando. Entonces, igual nos puede hacer pensar en estos patologías cardíacas que les acabo de mencionar. Y bueno, tenemos ahora lo que es una clasificación que nos la clasifica dependiendo de la gravedad de la colecistitis aguda. Vamos a tener el grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 pues va a ser el leve, el grado 2 va a ser el moderado y el grado 3 va a ser el grave. En cuanto al grado 1, que es el leve, va a haber unos criterios que van a hacer que la colecistitis aguda se encuentre en un paciente saludable, sin una disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. La colecistectomía cuando se realice se puede hacer en forma segura con bajo riesgo operatorio. En cuanto al grado 2, que es el moderado, la colecistitis aguda acompañada de cualquiera de las siguientes condiciones como el conteo de leucocitos elevado que sean mayor de 18.000 milímetros cúbicos, masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen, duración del cuadro clínico que sea mayor de 72 horas, marcada inflamación local como una peritonitis biliar, un absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada y una colecistitis enfisematosa. Finalmente, en el grado 3, que es el grave, pues la colecistitis aguda debe estar acompañada por una disfunción de cualquiera de los siguientes órganos o sistemas, como una disfunción cardiovascular, como hipotensión que requiera tratamiento con dopamina mayor de 5 microgramos por kilogramo por minuto o cualquier dosis de dobutamina, disfunción neurológica, disminución del nivel de conciencia, esto mediante la escala de Glasgow, disfunción respiratoria que tengamos una PaO2 y una FiO2 promedio menor de 300, una disfunción renal que haya presencia de oliguria, creatinina mayor de 2 miligramos sobre decilitro, una disfunción hepática donde tengamos un tiempo de protrombina mayor de 1.5 y una disfunción hematológica con plaquetas menores de 100.000 milímetros cúbicos. Ahora, con respecto al tratamiento, tenemos que para la solución de los cálculos, la utilización de ácido ursodesoxicólico y ácido quenodesoxicólico en presencia de cólico biliar y de prevenir una colecistitis aguda, pues la administración de antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco por vía intramuscular de 75 miligramos y en presencia de dolor intenso, pues la meperidina.
Ahora, tenemos que de igual manera, en cuanto al tratamiento, igual debemos de tener en cuenta que se necesitan líquidos por vía intravenosa, antibióticos y analgesia. Los antibióticos deben proteger contra gram negativos aerobios y anaerobios. Los regímenes típicos incluyen una cefalosporina de tercera generación con un buen espectro contra anaerobios o una cefalosporina de segunda generación combinada con metronidazol. En sujetos que pues sean alérgicos a las cefalosporinas es apropiado un aminoglucósido con metronidazol, aunque la inflamación pues en la colecistitis aguda puede ser estéril en algunos individuos. Más de la mitad muestra cultivos positivos de la viris vesicular. Es difícil saber pues quiénes presentan la infección secundaria, por lo tanto pues en casi todos los centros médicos los antibióticos constituyen en la actualidad parte del tratamiento. Hablando de los antibióticos, estos antibióticos van a ser administrados dependiendo del grado de colecistitis que les mencioné en la clasificación. En el caso del grado 1 vamos a utilizar las fluoroquinolonas orales, por ejemplo, un levofloxacino de 500 a 750 miligramos por 24 horas y un ciprofloxacino de 250 a 750 miligramos por 12 horas. También la utilización de cefalosporinas orales como el cefotiam, el cefcapene y la ampicilina con sulbactam. En cuanto al grado 2, la utilización de penicilinas de amplio espectro como la piperacilina con tazobactam de 4 a 500 miligramos cada 6 a 8 horas por vía intravenosa por 5 días, y la ampicilina con sulbactam. También la utilización de cefalosporinas de segunda generación como el cefmetazole, cefotiam, oxafem y el flomoxef. Finalmente, en el grado 3, pues tenemos las cefalosporinas de tercera y cuarta generación como la ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada 12 horas o 4 gramos cada 24 horas, intramuscular o intravenosa. Y de igual forma la ceftazidima de 1 a 6 gramos cada 6 a 8 horas, intramuscular o intravenosa, el cefepime y el cefosopram. También tenemos el astrionam y ante sospecha de anaerobios, el metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas, intravenoso por 7 a 10 días. También tenemos que, bueno, ese es el tratamiento farmacológico, pero en sí el tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es la colecistectomía. Se prefiere pues la colecistectomía temprana en el transcurso de 2 a 3 días tras la enfermedad que la colecistectomía pues de intervalo o tardía practicada de 6 a 10 semanas después del tratamiento médico inicial y la recuperación. Tenemos que pues el procedimiento de elección en la colecistitis aguda es la colecistectomía laparoscópica. La tasa de conversión a colecistectomía abierta es más alta de un 10 a 15% en casos de colecistitis aguda respecto a la crónica. El procedimiento pues es más tedioso y va a requerir pues más tiempo que en los casos selectivos. Y pues cuando se compara con la operación tardía, la intervención temprana se acompaña de un número similar de complicaciones. Ahora, cuando los sujetos se presentan en fase tardía, después de 3 a 4 días de afección o por alguna razón no son aptos para la intervención, se indican antibióticos y se los programa para una colecistectomía laparoscópica unos 2 meses después. Alrededor del 20% de los pacientes pues, no va a responder al tratamiento médico inicial y amerita pues una intervención. Podría intentarse una colecistectomía laparoscópica, pero pues la tasa de conversión es elevada y algunos cirujanos prefieren llevar a cabo de forma directa una colecistectomía abierta. Si el enfermo no es pues elegible para la operación, ¿qué se va a realizar? Pues se puede practicar una colecistectomía percutánea, una colecistostomía percutánea o una colecistostomía abierta bajo anestesia local. Ahora, la ausencia pues de mejoría después de la colecistostomía casi siempre pues nos va a indicar a gangrena o perforación de la vesícula. En estos casos pues es inevitable la operación. En personas que respondan a la colecistostomía pues se puede extraer la sonda una vez que la colangiografía pues muestre un conducto cístico permeable. Luego se programa una colecistectomía laparoscópica para un futuro próximo. En pacientes que no toleran el procedimiento, pues es posible extraer los cálculos a través de la sonda de colecistostomía antes de retirarla. Ahora, tenemos a su vez que hay diversas complicaciones. Hay diversas complicaciones que presenta esta
colecistitis, como por ejemplo tenemos lo que es el empiema o la hidropesia. En cuanto al empiema de la vesícula, pues suele ser consecuencia pues del avance de la colecistitis con obstrucción persistente del conducto cístico hacia la sobreinfección de lo que es la bilis que está estancada por una bacteria piógena. El cuadro clínico pues es similar al de la colangitis, con fiebre alta, dolor intenso en el cuadrante superior derecho, leucocitosis marcada y a menudo postración. El empiema de la vesícula pues implica un riesgo alto de septicemia por gram negativos o perforación vesicular. Debe efectuarse una intervención quirúrgica urgente con la adecuada protección antibiótica en cuanto pues se sospeche el diagnóstico. En cuanto a lo que es la hidropesia o mucocele vesicular, pues puede deberse a lo que es la obstrucción prolongada del conducto cístico, en general por un cálculo único de gran tamaño. En este caso, pues la luz de la vesícula obstruida se distiende de manera gradual, ya sea por la acumulación de moco o de un trasudado líquido, hidropesia producido por las células del epitelio de la mucosa. La exploración física pues muestra una masa visible que se palpa con facilidad, que es indolora, que con frecuencia rebasa el cuadrante superior derecho y llega hasta la fosa ilíaca derecha. El paciente con hidropesia vesicular pues suele estar asintomático, aunque también puede presentar dolor crónico en el cuadrante superior derecho, y está indicada la colecistectomía, puesto que el trastorno puede complicarse con empiema, perforación o gangrena. En cuanto a lo que es la gangrena y la perforación, pues la gangrena de la vesícula pues se debe principalmente a la isquemia de su pared y a la necrosis cística completa o en focos. Suele ser pues consecuencia de la distensión acentuada de la vesícula por vasculitis, por diabetes mellitus, por empiema o torsión que origina oclusión arterial. A menudo la gangrena facilita la perforación de la vesícula, pero esta alteración puede aparecer sobre una colecistitis crónica sin existir signos premonitorios de alarma. Casi siempre las perforaciones que son localizadas son limitadas por el epiplón o por adherencias generadas por episodios recurrentes de inflamación de la vesícula. Lo que es la sobreinfección bacteriana del contenido extravasado de la vesícula induce la formación de abscesos. Aquí el mejor tratamiento en la mayoría de los pacientes es la colecistectomía, pero algunos sujetos graves pueden controlarse con colecistostomía y drenaje de absceso. La perforación libre es menos frecuente, pero pues tiene una tasa de mortalidad cercana al 30%. Estos pacientes pues pueden experimentar un alivio brusco pero transitorio del dolor en el cuadrante superior derecho cuando se descomprime lo que es la vesícula distendida, seguido pues de signos de peritonitis generalizada. Esas serían pues las complicaciones para una colecistitis aguda. Ahora, hablando de otros tipos de colecistitis, tenemos lo que es la colecistitis alitiásica. En cuanto a la colecistitis alitiásica, tenemos que principalmente pues es característico pues en 5 a 10% de pacientes con colecistitis aguda no se detecta en la intervención quirúrgica obstrucción alguna del conducto cístico por un cálculo. En más de lo que es la mitad de estos casos, pues no se encuentra alguna explicación para esta inflamación alitiásica. Existe pues un riesgo muy alto de sufrir una colecistitis alitiásica asociado pues a que el paciente haya sufrido traumatismos o quemaduras graves en el puerperio de un parto prolongado o en el posoperatorio de cirugías grandes, ortopédicas o de otro tipo que no involucren el árbol biliar. En algunos de estos enfermos la causa pues es el barro biliar en el conducto cístico. Otros factores desencadenantes es la vasculitis, el adenocarcinoma obstructivo de la vesícula, que el paciente sea diabético, torsión de la vesícula, infecciones bacterianas inusuales de la vesícula, ya sea por leptospira, streptococcus, salmonella, entre otros, e infestaciones parasitarias vesiculares. A su vez tenemos que las manifestaciones clínicas de la colecistitis alitiásica son indiferenciables de la colecistitis litiásica. Tenemos que el cuadro de una enfermedad grave subyacente complicada con inflamación aguda de la vesícula es característico de la enfermedad litiásica. En cuanto al diagnóstico, la ecografía, la tomografía computarizada y los estudios con radionúclidos que ponen de manifiesto una vesícula agrandada, tensa y estática sin ningún cálculo,
y con vaciamiento deficiente por periodos largos, pueden ayudar a establecer el diagnóstico en algunos casos. La frecuencia de complicaciones en la colecistitis alitiásica es mayor que en la litiásica y bueno, el éxito pues de este tratamiento de la colecistitis alitiásica aguda pues va a depender sobre todo del diagnóstico y la intervención quirúrgica oportuno, si se debe prestar especial atención a los cuidados posoperatorios. También tenemos que tener en cuenta que esta colecistitis alitiásica suele presentarse en pacientes con un estado de salud crítico y pacientes con enfermedad prolongada con falla orgánica múltiple, como por ejemplo posterior a una cirugía cardíaca. Tiene una etiología pues multifactorial por una susceptibilidad aumentada a la inflamación y la colonización bacteriana en una vesícula disfuncional en el contexto de un paciente crítico con distensión, estasis y aumento de la viscosidad biliar. Ahora, otro tipo de colecistitis, ese fue un tipo de colecistitis aguda pero alitiásica. Ahora, tenemos que si hay una aguda y una crónica. En el caso de una colecistitis crónica, tenemos que la colecistitis crónica también se le va a llamar como cólico biliar. Tenemos que alrededor de 2/3 de los pacientes con la enfermedad por cálculos biliares presenta colecistitis crónica, pues que se caracteriza por crisis recurrentes de dolor, a menudo indebidamente designado un cólico biliar. El dolor aparece pues cuando un cálculo obstruye el conducto cístico y pues da por resultado un incremento progresivo de la tensión en la pared de la vesícula biliar. Las alteraciones anatomopatológicas que muchas veces no se correlacionan bien con los síntomas, pues varían de una vesícula biliar al parecer normal, con inflamación crónica leve de la mucosa, a una vesícula encogida, no funcional, con fibrosis transmural, notable y adherencias a estructuras cercanas. Al inicio, pues la mucosa es normal hipertrofiada, pero luego se atrofia y el epitelio sale hacia la capa muscular, lo que da lugar a la formación de los llamados senos de Ashkov-Rokitansky. En cuanto a lo que es el cuadro clínico, pues el principal síntoma relacionado con cálculos biliares sintomáticos pues es el dolor, que es constante y aumenta de intensidad desde los primeros 30 minutos y de manera característica dura de 1 a 5 horas, se localiza en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho y pues a menudo se irradia a la parte superior derecha de la espalda o entre las escápulas, muy parecido a la de la aguda. El dolor es muy intenso y se presenta de forma súbita, por lo común durante la noche o después de una comida grasosa. Se va a acompañar de náuseas y vómitos. El dolor va a ser episódico y el paciente puede sufrir ataques discretos de dolor, entre los cuales pues se siente bien. A la exploración física va a revelar lo que es hipersensibilidad ligera en el cuadrante superior derecho durante un episodio de dolor. Si el enfermo no tiene dolor, pues la exploración física tiene por lo regular una escasa utilidad. Los valores de laboratorio, por ejemplo, cuenta de leucocitos y pruebas de función hepática, pues suelen ser normales en personas con cálculos biliares. Es común que pues la enfermedad por cálculos biliares se presente en forma típica, solo en 50% de los pacientes se relacionan con las comidas. Algunos enfermos refieren ataques más leves de dolor, pero lo relacionan con los alimentos. También el dolor puede localizarse sobre todo en la espalda o el cuadrante superior izquierdo o inferior derecho y puede haber meteorismo y eructos relacionados con los ataques de dolor. Cabe recalcar que cuando el dolor dura más de 24 horas, debe sospecharse de un cálculo impactado en el conducto cístico o colecistitis aguda. Un cálculo impactado sin colecistitis tiene como resultado hidropesia de la vesícula biliar. Se absorbe lo que es la bilis, pero el epitelio de la vesícula biliar no deja de secretar moco y se distiende este órgano con material mucinoso. Puede palparse la vesícula biliar, pero casi nunca es sensible. La hidropesia de la vesícula biliar pues puede ocasionar lo que es edema, inflamación, infección y perforación de la pared de la misma. Y aunque la hidropesia pues puede persistir con pocas consecuencias, a menudo está indicada una colecistectomía temprana a fin de evitar las complicaciones. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de los cálculos biliares sintomáticos o colecistitis calculosa crónica, pues depende de la presencia de los síntomas típicos y la demostración de cálculos en estudios de imagen de diagnóstico. La prueba diagnóstico estándar, pues para cálculos biliares es lo que es la ecografía abdominal, igual que la aguda. En ocasiones se reconocen cálculos biliares en la radiografía o tomografía computarizada de abdomen. Ahora, tenemos que, de igual manera,
Si el paciente sufre de ataques recurrentes de dolor típico y se detecta lodo en dos o más ocasiones, se justifica una colecistectomía. Además del lodo y los cálculos, la colesterolosis y la adenomiomatosis de la vesícula biliar pues puede inducir síntomas biliares típicos y detectarse en la ecografía. En cuanto a lo que es la colesterolosis, se debe a la acumulación de colesterol en macrófagos de la mucosa de la vesícula biliar, sea de forma local o de pólipos. Crea el aspecto macroscópico habitual de vesícula biliar en fresa. En cuanto a lo que es la adenomiomatosis o colecistitis glandular proliferante, se caracteriza en el estudio microscópico por haces de músculo liso hipertróficos e invaginaciones de las glándulas mucosas a la capa muscular, formación de senos epiteliales. Y bueno, aquí pues se van a formar pólipos granulomatosos en la luz del fondo y se engruesa y tabica la pared de la vesícula biliar. O bien es posible observar estenosis en este órgano en individuos sintomáticos. El tratamiento de elección en quienes presentan estas alteraciones pues es una colecistectomía. Y bueno, en el tratamiento, pues aquí en personas con cálculos biliares sintomáticos se recomienda la colecistectomía laparoscópica electiva, de igual forma que en la aguda. Y bueno, finalmente tenemos lo que es otro tipo, que es la colecistitis enfisematosa. Se considera que pues la denominada colecistitis enfisematosa comienza pues con una colecistitis aguda, ya sea litiásica o alitiásica, seguida de una isquemia o gangrena de la pared vesicular y de infección por microorganismos productores de gas. Las bacterias cultivadas con mayor frecuencia en estas circunstancias son anaerobias como la Clostridium welchi o Clostridium perfringens y aerobias como la Escherichia coli. Esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en varones ancianos y en pacientes con diabetes mellitus. Las manifestaciones clínicas son prácticamente indistinguibles de la colecistitis no gaseosa. El diagnóstico suele hacerse por medio de radiografía simple de abdomen, que muestra gas en el interior de la luz vesicular, el cual diseca la pared vesicular y forma un anillo gaseoso o bien se extiende hacia los tejidos perivesiculares. La morbimortalidad de la colecistitis enfisematosa es considerable. Es obligado pues el tratamiento quirúrgico inmediato junto con la antibioticoterapia adecuada. Y bueno, con eso terminaríamos esta plática. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.